Buenas noches, señoras y señores. Un nuevo día. Vamos a iniciar el programa Caracteres de la Filosofía y Ciencia Espírita. Y lo iniciamos con nuevas preguntas que tendrán el gusto de contestar nuestros contertulios Antonio Lledó, José Manuel, Fermín Hernández y Joao González. Fermín Hernández la semana pasada no pudo intervenir y va a hacer hoy, se va a presentar, va a hacer una pequeña presentación. Así que, Fermín, cuando gustes, puedes empezar. Hola, buenas noches, queridos amigos y compañeros en esta serie de programas que estamos realizando desde hace poquito tiempo, apenas un par de semanas. Les invitamos a que estén con nosotros, que compartan unos poquitos minutos, que les sirvan no solamente de enseñanza, sino también de entretenimiento. Estamos aquí con mucha ilusión, con optimismo y con fe en que esto dará sus resultados. Yo soy miembro del Grupo Villena, actualmente la Asociación de Estudios Espirituales del Grupo Villena. Desde su fundación ya han pasado unos cuantos años, pero seguimos aquí en la brecha con mucho ánimo y con mucha ilusión. Así que bienvenidos a todos y buenas noches. Bueno, vamos a dar comienzo al tema de hoy, que vamos a iniciarlo con el tema del periespíritu. Como saben ustedes, esto pertenece al resumen de las leyes espíritas de Allan Kardec. Es unos fundamentos básicos, muy sencillos y fáciles de comprender. Entonces, nuestra pretensión es compartirlos con ustedes. Durante aproximadamente 40 minutos haré yo las preguntas a los invitados y transcurrido este tiempo podremos recibir las de todos los que nos están siguiendo a través de nuestro chat de YouTube y de el Facebook, porque estamos emitiendo hoy por las dos redes sociales. Bien, comenzamos con la primera pregunta. ¿Se sabe qué tipo de vínculos usa el periespíritu para conectarse tanto al alma como al cuerpo? Antonio. Bueno, la pregunta creo que debería de formularse de otra manera, porque precisamente el vínculo es el propio periespíritu. El periespíritu es el vínculo que une, el lazo que une el cuerpo físico con el alma. En ese sentido, hay varias definiciones de Kardec a lo largo de la codificación, pero hay una especialmente que a mí me gusta destacar en el capítulo 14 del Génesis, cuando él explica que el periespíritu es una condensación del fluido cósmico universal en torno a un foco de inteligencia o alma. Esta definición nos hace ver que es una condensación de una parte del fluido cósmico universal, de esa energía universal que en distintas manifestaciones realmente da origen o da lugar a todo lo que existe y que se condensa alrededor de un principio inteligente, que es el alma. Precisamente ese es el mayor vínculo, porque el periespíritu por sí mismo no piensa, no tiene inteligencia y lo único que sirve es como un vehículo de transmisión bidireccional en dos sentidos. En el sentido de que es el transmisor de los pensamientos, las emociones, los sentimientos e incluso el inconsciente del alma humana para que llegue al vehículo físico, y por otro lado, en la dirección contraria, es el receptor de todas las impresiones y sensaciones que el mundo de los sentidos capta a través del cuerpo físico y es transmitido a través del vehículo del periespíritu al espíritu o alma inmortal. Así pues, los vínculos, como podemos comprender, son enormes, son muy grandes y empiezan
única y exclusivamente desde el primer momento de la vida, en el momento en que se produce la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide dentro del vientre de la madre. En el momento en que se produce la fecundación, el perispíritu se hace presente para organizar energéticamente el desarrollo fetal de esa célula que mediante la mitosis irá dividiéndose, luego llegará al útero y posteriormente se convertirá en otras células más complejas y dará lugar a ese niño que viene. Entonces el perispíritu es un vínculo desde el primer momento en que se fecunda el óvulo, es decir, desde el primer momento de la reencarnación. Por eso no se puede entender perispíritu sin reencarnación. Por eso el alma humana, cuando va a reencarnar, precisa de ese cuerpo intermedio, ese perispíritu, para poder sustentar la argamasa celular que dará origen al cuerpo físico y al desarrollo posterior del individuo. Y para terminar, diremos que el perispíritu, en función de los mundos en los que el espíritu o el alma reencarna, tiene sus propias características adaptadas a ese tipo de mundos en los cuales la persona va a reencarnar, puesto que es una materia, a nosotros nos parece que es algo inmaterial, pero en realidad está formado por moléculas semimateriales que, estudiándolo en profundidad, nos damos cuenta que corresponden a la parte vital de lo que es el alma humana. Así pues, como digo, los vínculos son numerosísimos en las dos direcciones, desde el alma hasta el cuerpo y desde el cuerpo hasta el alma, pasando por ese cuerpo intermedio energético que se denomina perispíritu, que es una copia del cuerpo físico y que acompaña al alma cuando desencarnamos, cuando deja el cuerpo físico y se marcha al plano espiritual. ¿Algún comentario más acerca? Me encantaría decir algo. Benja, por favor, ¿me puedes poner ahí esa pantalla para complementar un poquito? Justo en este libro es el libro de los espíritus y además de la Génesis que Antonio ya había comentado, si vamos a la pregunta 257, que además tiene un título que es Ensayo teórico sobre las sensaciones en los espíritus, vemos esto que aquí está subrayado. Dile ahí que en el transcurso de la vida el cuerpo recibe las impresiones exteriores y las transmite al espíritu por intermedio del perispíritu, tal y cual Tony había dicho, que probablemente constituye lo que se denomina fluido nervioso. Es un complemento, además, de lo que se ha dicho ya, y así, cuando se pregunta qué tipo de vínculos usa el perispíritu para conectarse tanto al cuerpo como al alma, pues exactamente será, y Kardec decía, es el perispíritu, pero admite en su tiempo, hace casi 200 años, que eso podrá ser lo que se juzga que sea el fluido nervioso. Claro que hoy con la ciencia se va desarrollando, este tema de los fluidos incluso ya tiene una rama de la física, pero todavía no está muy aclarado porque nuestra ciencia mecanicista y materialista todavía no va muy adelante en la comprobación del cuerpo espiritual. Reconoce que la conciencia no es local, que es lo que llamamos espíritu, pero todavía no va por ahí. Pero claro que para nosotros espíritas, si miramos a la pregunta 27 del libro de los espíritus, que nos dice que hay tres cosas en el universo: el principio inteligente, el principio material, y por encima de esos dos hay Dios. Y más adelante di que para unir, para que pase los órdenes desde el principio inteligente a la materia, hay el fluido cósmico universal con muchas variantes que cambia mucho. Quizás también
vengamos a descubrir que es de el fluido nervioso sea una variación más de ese fluido cósmico universal. Era lo que quería decir. Gracias. Bien. ¿Algo más? ¿No? Bien. ¿Fermín? Sí, Benjamín, con tu permiso. A veces necesitamos de un ejemplo material, de un ejemplo sencillo, pero que sea ilustrativo para que nos ayude a comprender. Entonces, para todos aquellos que no estén muy versados en todos estos conceptos, un ejemplo muy sencillo sería el ejemplo del caballo y del jinete. El caballo sería el cuerpo físico, el jinete sería el espíritu. ¿Y qué sería el periespíritu? Pues sería esas riendas que lleva el jinete, las cuales les ayudan a maniobrar, a hacer que el caballo se dirija hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia otro, vaya más rápido, más flojo, y esas espuelas, esas riendas que están ahí en el intermedio son ese cuerpo, son ese instrumento que utiliza el espíritu para manejar y para gobernar a ese caballo que es el cuerpo físico. Es un ejemplo sencillo, pero material, y que nos puede ilustrar para que comprendamos un poquito mejor esta materia. Sí. El periespíritu es igual en todas las existencias, todas las encarnaciones. Sí, Benjamín, no, en absoluto. Y precisamente lo que quería comentar iba un poco en esa dirección, ¿no? Que el periespíritu irradia alrededor del cuerpo físico y que reúne unas características diferentes en las distintas personas. O sea, estamos constantemente interactuando unos con otros y de los fluidos que absorbemos y asimila el perispíritu, pues la individualidad que el espíritu tiene le da la característica propia, ¿no? Adecuada. Y eso es lo que nos distingue a unos respecto a otros, ¿no? Entonces no tienen ni las mismas cualidades, ni la misma intensidad, ni la misma irradiación, por decirlo así, de unos casos a otros. Varía de unos casos a otros. Y, lógicamente, de una existencia a otra, pues interviene ahí ya lo que es el campo mental, pues le va imprimiendo y en función de lo que han sido nuestras actuaciones, le va imprimiendo a ese perispíritu unas características determinadas. Cuanto mayor es la materialización del espíritu, pues esa envoltura es mucho más grosera y la medida en que el espíritu va evolucionando, se va sutilizando, pues esa envoltura cada vez es más ligera y más tenue. Pero indudablemente siempre nos acompaña y, como ha comentado muy bien Antonio al principio, en cada mundo tiene unas características, esa envoltura tiene unas características diferentes, ¿no? En función de lo que es propiamente ese mundo físico y sus connotaciones, sus características. Muy bien, José Manuel. ¿Alguna cosita más? ¿No? Bien, otra duda que se me ocurre en este momento es ¿dónde se origina el pensamiento? ¿Fermín? El pensamiento se origina siempre en el espíritu. El espíritu es la identidad, la individualidad, donde surgen las emociones, los sentimientos, los pensamientos, porque la materia tiene una vida animal, tiene una vida distinta. El perispíritu es también otro instrumento del espíritu. Todas las ideas, los pensamientos, la voluntad nacen y se originan en el espíritu. El espíritu es el que determina, el que toma decisiones, el que siente y el que debe de llevar el control de su materia y de su vida y de su existencia. Es decir, la materia puede tener ciertos instintos que el espíritu debe de saber gobernar, de saber equilibrar, saber neutralizar si no son positivos, si no son correctos, y de esa manera desarrolla su voluntad, desarrolla sus valores, sus virtudes y va progresando. Pero el espíritu siempre es el punto de partida de todo, a excepción de aquellas sensaciones que la materia propiamente dicha tiene, porque es una materia viva, porque tiene instintos, porque tiene también emociones, pero
que debe de saber controlar el espíritu para darle el sentido, el camino, y que sean siempre para bien y para su progreso. Bien, ¿alguna matización? ¿Joao? Me encantaría, por favor, que pusieras esa pantallita que te estoy pidiendo. A ver, fue muy bien lo que Fermín nos ha traído ya y lo localizó, aunque en una área amplia. Nuestro lenguaje es siempre un poco cortito, pero si miramos en algunas preguntas del libro de los espíritus, por lo menos podremos aún ir más allá en localizar justo dentro del espíritu. Fermín lo localizó. Quien produce el pensamiento viene del espíritu, pero dentro del espíritu será el alma, y es un ente distinto del espíritu, ¿vale? El espíritu es un ser doble, porque es constituido por dos elementos, es constituido por alma y piel y espíritu. Así, yo quiero demostrar lo que estoy diciendo con el libro de los espíritus. En esta primera pregunta 24, se pregunta así: ¿espíritu es sinónimo de inteligencia? Y dice así: la inteligencia es un atributo esencial del espíritu. Bueno, entonces, es decir, el pensamiento es un acto inteligente, ¿vale? Si el pensamiento es un acto inteligente, proviene del espíritu, ya que la inteligencia es un atributo del espíritu. Pero si seguimos adelante y nos vamos a la pregunta 89, a ver si me logro trasladar directo, a ver, aquí está. Mirad ahora en esta preguntita lo que está escrito. Se pregunta si el pensamiento no es la alma misma que le transporta, y dile así: cuando el pensamiento se halla en un lugar, allí también está el alma. Voy a intentar ponerlo un poco más para que sea más visible. A ver, así creo que ya se ve todo. Sí, correcto. Vale, muy bien. Puesto que es esta última la que piensa. Ah, ojo, entonces, ¿quién piensa dentro del espíritu? El espíritu sí es un ser doble que tiene alma y piel y espíritu, pero dentro del espíritu, ¿quién piensa? El alma. Es un atributo del alma. El pensamiento es un atributo del alma. La inteligencia es un atributo del espíritu, pero es solo una matización, pero filosóficamente creo que importa que la hagamos, ¿vale? Es lo que quería decir. Gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, entonces, Joao, ¿alma y espíritu es lo mismo o son dos cosas distintas? Son dos cosas distintas. Voy a intentar compartir una pantallita que te voy a pedir dentro de un ratito. A ver si logramos verlo. ¿Puedes ponerla, por favor? La tenemos ahí. Muy bien. En esta pantalla vemos algunas obras que las vamos a estudiar en este proyecto sobre el espiritismo. Y vemos el libro de los espíritus en la pregunta 135, ¿qué es el espiritismo? La pregunta 14, y también, por cierto, esta misma obra que estamos estudiando justo ahora, justo en la pregunta 4 y 5. Estamos en este momento en la 4. Bueno, estamos hablando del piel y espíritu.
en el resumen de la ley de los fenómenos espíritus. Bueno, en estas tres obras, mientras que en el Libro de los Espíritus, la pregunta 135, Kardec nos sugiere, o la espiritualidad sugiere a Kardec que si queremos comprender cómo el hombre es constituido, mejor que hagamos una metáfora con un fruto. Bueno, yo he elegido la manzana. Ya vemos, la manzana será el ser humano. Tiene su capa, será nuestra piel. Si la partimos al medio, tendremos una parte blanca, que será el cuerpo, los nervios, y tenemos una semilla, que será el espíritu. Y ahora, justo en esta obra que estamos ahora estudiando, y también en la pregunta 14, o contestación 14, o párrafo 14 del capítulo 2, que es el espiritismo, viene la definición filosófica de sus componentes. Y así se dice que hay tres elementos distintos. Hay el alma, el periespíritu y el cuerpo. Y que de la forma como se asocian entre ellos, así tendremos tres distintos seres. Tendremos el alma, que es a la vez el elemento más sencillo que hay, pero también es un ser. ¿Por qué? Porque el alma puede vivir autónomamente. El alma es el principio inteligente en su pureza, y en los mundos más adelantados, donde no se va a cumplir encarnaciones, no necesita de tener piel y espíritu para conectarse al cuerpo. Después dice que el espíritu es un ser doble. ¿Y por qué? Ahí lo tenéis, porque es el alma y el periespíritu. El alma, que necesita de encarnar, necesita de tener un guante, una interfaz, por donde pasa el fluido nervioso, como hablábamos hace un ratito. Entonces es un ser doble, el espíritu. Y el hombre es un ser triple. ¿Por qué? Porque tiene los tres elementos: alma, periespíritu y cuerpo. Por eso es triple. Lo mismo es decir, por una equivalencia, que es igual a espíritu, que es un ser doble, más cuerpo. Muy bien, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, el hombre con los tres elementos, el espíritu con dos y el cuerpo solito. Aquí lo tenemos, alma, sencillo, espíritu, doble, periespíritu y alma. Pero ahora miremos el alma, y que tiene también que ver con lo que hablábamos ya, Fermín y Tony lo han dicho, y José Manuel lo ha matizado también. Dentro del alma es un poco como la semilla. Tenemos la semilla es el espíritu, ¿vale? Si partimos la semilla, de nuevo vamos a ver un episperma, que es la cáscara. ¿Qué es esto? El periespíritu. Después tenemos una parte blanquita, el endosperma, y un embrión, que estas dos cosas son el alma, ¿vale? Pero la parte blanquita tiene que ser, o debe de ser, la memoria. Y el embrión, tiene que ser la inteligencia. ¿Por qué? Porque, hombre, para que se procese actos inteligentes, tiene que haber inteligencia. Pero la inteligencia es como el procesador de un ordenador. Para procesar información, tiene que buscar información. Y la información tiene que estar disponible, sea en el disco rígido o sea en la memoria RAM, la memoria consciente, digamos así. Así ocurre con nuestra alma. Todos nuestros recuerdos tendrán que estar en el alma y tendrán que ser procesados por la inteligencia, que también está en el alma. No pueden estar en el periespíritu. ¿Por qué? Porque también hemos ya hablado de esto, que el periespíritu cambia con el mundo más físico o menos físico, donde vamos a encarnar, porque se va a sacar de la atmósfera psíquica del planeta donde se va a encarnar. Y en mundos muy adelantados, en planetas divinos, no hace falta. Bueno, era eso que quería comentar. Muchas gracias.
Muy bien. Correcto. ¿Alguna matización? Bueno, pues continuamos con el tema de hoy. Las sensaciones que percibe el alma del cuerpo a través del perispíritu desaparecen después de la muerte o perduran más allá. ¿Hasta qué momento el alma percibe esas sensaciones del cuerpo? Eso depende del grado de materialización que posea el espíritu al desencarnar, ¿no? Hay espíritus que están tan materializados que cuando desencarnan, pues los vínculos que tienen con la materia, los vínculos que tiene todavía con la materia son tan fuertes y el perispíritu está todavía tan impregnado de la materia que les resulta muy complicado el poder desligarse de él. Hasta que en el último átomo, digamos, del perispíritu no se desliga del cuerpo físico, pues las sensaciones continúan. Y luego está la cuestión del campo mental, en el cual, pues dependiendo la conciencia, dependiendo de cómo haya sido su comportamiento, cómo haya sido su vida, pues lógicamente esas sensaciones groseras pues le pueden continuar estableciéndose sobre el propio perispíritu. El perispíritu es digamos, el gran intermediario que depende mucho de la purificación, digamos, del grado de elevación que el espíritu haya podido adquirir para que esas sensaciones sean más sutiles o sean mucho más groseras. De la misma forma, el espíritu, cuando tiene ya un grado de elevación importante, pues las sensaciones son muy distintas, son mucho más agradables y mucho más positivas, desde luego. Pero todo está en función, quiero dejar bien claro en la cuestión del grado de materialización que tenga el espíritu adquirido, ¿no? ¿Alguien más quería añadir algo? Bien. ¿Joao? Bueno, si puedo, ¿me puedes poner esa pantalla? Ahí, a ver si sale. ¿Sale? ¿No sale? No, no está saliendo. Esta. ¿Ahora sale? Sí. Perfecto. Muy bien. Esta pantalla es un resumen de lo que viene en una obra. Vamos a ver si la pongo todavía. ¿Se ve mejor ahora? Sí, se ve bien, se ve bien. Se ve bien. Vale. Que viene en una obra que es El cielo y el infierno. En el capítulo 1 de la segunda parte del cielo y el infierno, que también es una obra fundamental de Kardec, tiene unos ejemplos de espíritus que han desencarnado y vienen a contar sus cosas, como se han encontrado en la otra vida. Y al primero capítulo de esa segunda parte empieza con el tránsito. Se explica ahí cómo se produce el tránsito. Y claro, esto tiene que ver justo con estas sensaciones, estos recuerdos que se tienen. Y dice así que al momento de hacer el tránsito, de desencarnar, todos vamos a sufrir una perturbación, más o menos, pero todo lo vamos a sentir. Ni que sea una pérdida de conciencia casi total en el momento del muerte, del desenlace, de la desencarnación. Y ahora, esa perturbación después, que se puede ver ahí con esas flechitas, esa perturbación después está pendiente de la fuerza del lazo fluídico, de ese periespíritu que estamos hablando. Por ejemplo, si un joven con mucho fluido vital es atropellado por un coche y se muere, pues tenía su perispíritu muy conectado con las moléculas del cuerpo, pues ese lazo le va a hacer, esa fuerza del lazo fluídico le va a hacer que tarde más tiempo en esa perturbación, e incluso porque sigue conectado con las moléculas del cuerpo durante más tiempo,
tendrá una sensación de sufrimiento, ¿vale? Pero, por ejemplo, una persona ya mayor que en una enfermedad muy larga y tal, se va ya desconectando poco a poco, bueno, esa perturbación ya será menos porque la fuerza del lazo fluídico es más pequeña y bueno, pasará más rápido, aunque sea casi imposible que no haya la perturbación. Y ahora, ¿cuánto tiempo ya tardará esa perturbación que será más de ámbito espiritual y mental? Está pendiente del conocimiento, ¿vale? Y el conocimiento nos dice, la ley moral del progreso, que viene en la tercera parte del libro de los espíritus, que siempre el progreso empieza por el intelectual. Y solo después de hacerse el intelectual se pasa al moral, porque con el intelectual uno percibe mejor las cosas y ve la diferencia entre el bien y el mal, entonces amplia su libre albedrío, con la ampliación de su libre albedrío, su responsabilidad se amplia también porque tiene más elecciones y cuando hace su elección, claro que ahí comprende mejor por los efectos de las elecciones, comprende mejor lo que era bien o que era mal. Y entonces se da el progreso moral cuando él en el futuro decide elegir la solución que verificó ser la mejor. Entonces, la primera cosa que ocurrirá a un ser que desencarna intelectualmente es ¿dónde estoy? Si estoy perturbando, ¿dónde me encuentro yo? Es la pregunta más sencilla del conocimiento. ¿Dónde estoy yo? Claro que no lo sé. Si no lo sé, bueno, se estudia, si ha estudiado espiritismo o otra corriente espiritualista, quizás tarde menos tiempo a darse cuenta que ya está en el más allá. O, por ejemplo, si es un físico cuántico que entiende que hay varias dimensiones en nuestro universo o universos paralelos que a lo mejor ya se encuentra ahí, también ya podrá tener ahí una preguntita, una contestación. ¿Me puedes enseñar de nuevo la pantallita, por favor? Claro. Y entonces, si lo sabe, sea porque directo ya lo sabía o porque tiene que estudiarlo aunque desencarnado, ahora la pregunta para el progreso moral es ¿cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a mejorar? Claro, y ahí es el progreso moral. No lo sé, si no lo sabe, bueno, tiene que volver a estudiar hasta que se aclare y tardará su perturbación. Si lo sabe, una pregunta hay que hacer frente es, ¿será en este planeta? Si es en este planeta, pues pedirá, vamos aquí por la derecha, sí, reencarnación y volverá a una reencarnación. No es en este planeta, porque ya está más adelantado, bueno, ya irá a otro planeta. Bueno, era lo que quería decir por ahora, gracias. Muy bien, Joao. ¿Alguna intervención más? Sí, yo quería, ampliando un poquito lo que muy justamente ha dicho Joao, pues también establecer un símil. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que las sensaciones, el sufrimiento que padecemos las personas, muchas veces no es el más importante el sufrimiento físico, sino que todo va acompañado de la mente, de cómo tú tomes ese sufrimiento, de cómo lo encares, de cómo lo aceptes, de cómo lo afrontes. Por ejemplo, si una persona recibe un daño de otra persona, por cualquier motivo, le ha ofendido, le ha atacado sus intereses, le ha tachado de mentiroso, lo que sea, pues si tú eres vengativo, tienes un carácter vengativo, si eres rencoroso, pues esa situación, ¿cuánto tiempo la vas a tener ahí? O sea, ¿cuánto tiempo vas a tardar en deshacerte de esos sentimientos de odio, de venganza, de
te sientes mal, estás todo el día pensando que me ha hecho esto, que me ha dicho esto, pues depende de tu grado de evolución. Si es una persona que tiene esas debilidades, ese rencor, ese afán de venganza, pues quizás hasta que no cumplas con esa venganza no te va a desaparecer esa sensación. Si una persona es más sencilla, es más humilde, tiene más tolerancia, es más respetuosa, tiene más conocimiento espiritual, conoce el sentido de la vida, se lo toma como una prueba, no como un daño, no como un acoso, pues esa persona en pocos días eliminará esa sensación, perdonará, seguirá su camino y no le afectará más. O sea que ya en la vida tenemos esos ejemplos. Entonces, espiritualmente ocurre lo mismo. Cuando un espíritu se desprende de la materia, pues se lleva consigo no el sufrimiento físico como algo más importante, se lleva consigo una serie de sensaciones que depende de su grado de evolución, de su comprensión, de su conocimiento, como decía Joao, si está preparada espiritualmente, si tiene comprensión de las leyes espirituales, si ha tenido una buena vida, pues va a recibir ayuda espiritual, la va a aceptar, se va a elevar y eso se le va a pasar enseguida. Ahora, si tú sales de la materia al mundo espiritual y no tienes esa comprensión, no tienes ese conocimiento, estás atado todavía a las cosas materiales, no has comprendido que has dejado tu materia, que tienes que dar un salto en tu evolución, pues eso lo puedes arrastrar meses, días, años o siglos, porque depende de ti, depende de ti. Y a lo mejor tienes ayuda, vienen a ayudarte, vienen a aconsejarte, vienen a ayudarte, pero tú lo rechazas porque tu mente, tus deseos están todavía atados a todo aquello y crees que eso es lo más importante. Entonces es muy difícil que se te haga la luz y que abandones esas sensaciones. Porque ya digo, lo que más importa y lo que más repercute es el plano mental, que es donde efectivamente se producen las cosas y se resuelven las cosas. Simplemente quería decir esto. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? José Manuel. Sí, yo a colación de lo que acaba de comentar Fermín, que también muy interesante, es muy importante la cuestión moral. A través de la cuestión moral es como se depura el perispíritu, es como se va sublimando, digámoslo así, el espíritu, y esa condición moral es la que le marca las características de lo que es ese propio perispíritu, ¿no? Yo estaba recordando también, por poner también un ejemplo, lo que el Maestro Jesús hacía hace 2000 años. Hay que pensar que cómo sería el perispíritu de esa entidad espiritual, ¿no? Tan majestuosa, de una limpieza, de una potencia, de una claridad extraordinaria. Entonces, aquellas personas que se acercaban a él, pues muchas de ellas sanaban. ¿Por qué? Pues porque se le producía en su interior una transformación, un ejemplo, una sensación que era lo que le hacía a las personas pues modificar su estado interior. Y ese estado interior que era modificado era la nueva oportunidad que se le concedía para progresar por un camino de amor en lugar de un camino de dolor, ¿no? Entonces, esa condición moral es muy importante y es por ello que resulta necesario el que vayamos modificando esa conducta moral a través de los pensamientos, a través de los sentimientos, a través de, como ha comentado Fermín, las malquerencias, los rencores, todo eso, ir trabajándolo para ir depurándonos y que no queden impresos en ese perispíritu las marcas, los signos de lo que puedan ser nuestras malas acciones, sino todo lo contrario, ¿no? Las buenas acciones son las que deben de primar y ese debe ser la gran lucha, el gran trabajo, que es el motivo por el que estamos nosotros aquí encarnados, ¿no? Para progresar. Muy bien, José Manuel. Si es posible, cuando hables, levanta un poquito más la voz, que se te oye un poquito más flojo que a los demás. Bien, el perispíritu, ¿qué influencia o qué papel juega en la mediunidad? Bueno, pues Antonio. Sí, es bien sabido por los que han estudiado algo de espiritismo de que no puede existir mediunidad, no puede existir un contacto mediúnico sin el perispíritu, porque el perispíritu del espíritu que viene a comunicar a través de un medio tiene una parte de simbiosis molecular con el perispíritu del propio medium reencarnado. Y eso es lo que permite la comunicación, la transmisión del pensamiento y la transmisión de las energías que posibilitan el intercambio mediúnico. En ese sentido, la mediunidad no puede existir si no hay un contacto
entre el perispíritu del desencarnado y el perispíritu del medium. Esa simbiosis molecular que se produce es porque, como hemos comentado un poquito al principio, dentro de la naturaleza del perispíritu hay una parte semimaterial, unas moléculas semimateriales que son exactamente iguales que las moléculas del perispíritu de la persona encarnada. Entonces se produce y se puede producir perfectamente esa unión, ese canal, esa autopista, ese puente que permite la transmisión del pensamiento y del resto de la energía desde el perispíritu del alma desencarnada al medio. ¿Por dónde y cómo se efectúa ese proceso? Ese proceso se efectúa mediante la expansión del perispíritu, del alma que viene a comunicar a través de la glándula pineal del medio. La glándula pineal es una antena receptora de energías extraordinarias y es capaz de captar esas energías que son trasladadas, esas energías que son el pensamiento del espíritu comunicante a través de su perispíritu, que son trasladadas a la corteza cerebral del medium y luego traducidas en palabras en base a los propios conocimientos y a la propia preparación de la persona que tiene la mediunidad. Entonces, aunque la mediunidad es pasiva y debe ser neutra en la comunicación mediúnica, sin embargo, una buena preparación del medium, un buen conocimiento de la doctrina, un buen conocimiento de cómo se produce esa comunicación, hará que el espíritu comunicante lo tenga mucho más fácil a través de su propio perispíritu y del perispíritu del individuo. Entonces, la conexión se hace siempre de uno a otro perispíritu. Lógicamente, el pensamiento viene de un alma y llega a través del perispíritu del medium al cerebro o a los órganos vocales del medium cuando se trata de un medium psicofonía, o bien a las manifestaciones energéticas cuando se produce en caso de medium, de efectos físicos que efectúan materializaciones, que efectúan apariciones, que efectúan transporte de objetos, que efectúan una cantidad de cuestiones derivadas de esa energía que a través de su perispíritu, el espíritu comunicante traslada, que se condensa y que puede originar fenómenos aparentemente inexplicables, pero que son todos lógicos, coherentes y naturales cuando se comprende la ley principal de comunicación entre el mundo invisible y el mundo visible, que es lo que enseña precisamente la parte que el espiritismo estudia dentro de la mediunidad. Cuando se conocen los mecanismos de la mediunidad y se conoce cómo se efectúa el proceso, no existen milagros, no existen cuestiones sobrenaturales, sino todo obedece a unas leyes tan reales, tan lógicas, tan coherentes como pueden ser las leyes físicas, porque se trata también de leyes físicas en otro tipo de dimensiones. Y para terminar diré que anteriormente comentaba Joao que la ciencia actual reconoce en la conciencia del individuo, no le llaman alma, le llaman conciencia, reconoce un carácter no local de la misma. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que la propia expansión del perispíritu, que es una energía electromagnética, le permite, precisamente guiado por el pensamiento, que es el que dirige ese fluido periespiritual, le permite realizar todo este fenómeno. Se puede estar en muchos sitios o en todos los sitios al mismo tiempo. Existe la probabilidad que la física cuántica permite respecto a que, al ser nuestra conciencia una conciencia no local, el tiempo y el espacio tienen la característica clara que Einstein delimitó a través de su teoría de la relatividad general. Es decir, el tiempo es relativo y depende funcionalmente de cómo observa la persona el paso del tiempo. Es decir, estamos hablando de un tiempo ontológico, el tiempo que nosotros sentimos y experimentamos, no el tiempo cronológico. Por eso también en el mundo espiritual, donde el espíritu va con su periespíritu, allí el tiempo no es lineal, no es cronológico, es ontológico, es un tiempo emocional, es el tiempo, es la sensación que nosotros tenemos del tiempo.
¿Cuántas veces, y con esto termino, nosotros estamos experimentando una sensación agradable, escuchando música, viendo una película o lo que sea, y el tiempo se pasa en un segundo? Eso es el tiempo ontológico, el tiempo que nosotros estamos experimentando. ¿Y cuántas veces nos ocurre justo al revés? Que una cuestión que nos es desagradable hace que las horas tarden en pasar un montón de tiempo y tengamos la sensación de que ha pasado muchísimo tiempo. Pues ese es el tiempo ontológico, el tiempo que nosotros experimentamos, que Einstein demostró con su teoría de la relatividad especial y que realmente no viene más que a confirmar que ese periespíritu, que es una energía, un campo electromagnético entre el cuerpo físico y el espíritu, el alma, pues no es ni más ni menos que también una entidad de carácter no local, dirigida, coordinada y al servicio del alma humana, que es el principio inteligente, el que la coordina, el que la moviliza, el que la condiciona y el que la influencia. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Bien, deciros que ya he dado paso a nuestros seguidores para si tienen alguna cuestión que realizar, pues que pueden trasladárnosla. Aquí, en este momento, tenemos una que nos pregunta María Teresa Montes Poisson. ¿El aura qué es? Rápidamente, el aura no es ni más ni menos que la manifestación exterior del periespíritu. El periespíritu se compone de cuerpo mental, cuerpo causal y doble etérico o cuerpo vital, y el cuerpo vital es esa parte semimaterial del periespíritu que cuando se hace fotografías a la persona o a los animales o a las plantas que son seres vivos, aparece ese reflejo, o incluso lo vemos en el aura de los santos. Ese reflejo que se ve, esa es la manifestación electromagnética visible, el espectro visible de la parte del periespíritu que se denomina como cuerpo vital. Se confunde muchas veces el aura con lo que es el periespíritu, con lo que es el cuerpo astral, pero se confunde porque no se profundiza en los condicionantes que realmente supone el cuerpo causal o cuerpo astral, como lo denominan en otras religiones. Pero el aura es la manifestación visual que se puede captar mediante los aparatos, a través de la cámara Kilian y otros, y que es la exteriorización del periespíritu. Y refleja los colores del espíritu. Por eso hemos dicho que el periespíritu no es ni más ni menos que un transmisor. Refleja el color mental, las emociones, los sentimientos que tiene el espíritu a través de ese cuerpo electromagnético, y eso se refleja en una serie de colores que manifiestan también la condición moral, como decía anteriormente José Manuel, la condición moral del espíritu. Es algo que no podemos ocultar, es algo que no podemos engañar. Las personas que ven el aura y ven los colores del periespíritu, de esa aura, están viendo hasta cierto punto cuál es la naturaleza moral del espíritu que está ahí. Es decir, de ese alma humana, la manera que tiene de pensar o de sentir, cuando los colores son brillantes, limpios, áuricos, etcétera, se trata de una persona de características nobles y elevadas. Cuando los colores son groseros, sucios, etcétera, y deletéreos y mórbidos, entonces estamos precisamente en el espectro que manifiesta que los sentimientos, los pensamientos y las emociones de esa persona no son precisamente muy adecuados a una condición moral elevada. ¿Alguna matización más? Tenemos aquí una pregunta de alguien de Portugal que sería bueno que nuestro amigo Joao le contestara. Lo puedes leer, ¿verdad? Sí. Ok. Perdonad, voy a hablar en portugués, pero despacio, ¿ok? Y después ya diré, comentaré, resumiré la contestación. La pregunta que está ahí escrita en portugués, voy a intentar traducirla para castellano. Cuando ocurre la muerte del cuerpo físico, en algunos casos el espíritu se queda con
conectado a él cuerpo físico, por el periespíritu. Y la pregunta es, ¿hay todavía, sigue estando ahí todavía el principio vital en ese cuerpo físico? Bueno, ahora voy a hablar en portugués para nuestra amiga de Portugal. Na realidade, o que nós sabemos dos processos físicos da morte requerem que o nível do princípio vital, que é uma variante do fluido cósmico universal e que é responsável por animalizar os corpos, diria eu que a morte dá-se, e diz o Espiritismo assim, que a morte dá-se quando esse fluido vital já não é suficiente para manter a vida orgânica dos corpos. Claro que é muito difícil determinar com exatidão quando todo o fluido vital desaparecerá, por certo, e quando é o limiar mínimo que ainda existe no corpo em que o espírito já se separa. Nas situações em que a força fluídica ainda liga fortemente o perispírito ao corpo, claro que essa força fluídica deverá ter uma boa composição ainda do princípio vital. E por isso, esses espíritos que sofrem uma morte repentina quando estão na sua vitalidade máxima do seu corpo, por certo, esse fluido vital, a existência do fluido vital a um nível que ainda prende as moléculas do perispírito, deverá existir por mais umas horas, uns dias, enfim, é o que nos diz o Espiritismo, que chega a demorar estes tempos na contagem do tempo que nós estamos. Portanto, sim, julgamos que é esse princípio vital, ainda que a um nível residual, que impede que o perispírito se solte completamente do corpo, tal como acontece em pessoas que já têm pouco fluido vital, pessoas de maior idade, com uma doença prolongada e que se desprende com mais facilidade. Espero que tenha ajudado. Agora, en castellano, un resumen, para que no me haga pesado. Lo que he dicho, más o menos, es que debe de haber una relación entre el nivel del fluido vital que todavía se queda en el cuerpo y que atrapa el espíritu. ¿Y por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, si un joven es atropellado y está con mucho fluido vital y bueno, el fluido vital baja a un nivel que se da la desencarnación, pues se sabe que tardará más a desacoplarse totalmente el perispíritu del cuerpo, y debe de ser por el motivo de la existencia a un nivel substancial todavía del fluido vital en el cuerpo, que de alguna forma impide que el perispíritu salga más pronto del cuerpo, porque en el otro lado, por ejemplo, a alguien anciano con una enfermedad larga, pues su fluido vital ya fue bajando a niveles mucho más inferiores,
y pues se produce más fácilmente el desacoplamiento del periespíritu y del cuerpo. Es lo que quería decir. Gracias. ¿Algo más? Sí, Pasamos a la siguiente. Sí, José Manuel. Simplemente añadir que es en el momento, cuando es una muerte natural, una muerte que no es violenta, mejor dicho, en el momento se rompe el cordón de plata, automáticamente, digamos que el principio vital, digamos, ya va desapareciendo, desaparece. El espíritu, con su periespíritu, ya no es capaz de transmitirle nada a la materia, más bien al revés. Si el espíritu o su periespíritu ha estado muy vinculado, muy identificado a lo largo de toda su existencia a la parte material, al cuerpo físico, sí que puede percibir las sensaciones que le transmiten el cuerpo como que está en proceso de descomposición, ¿no? El tiempo que pueda tardar y durante el tiempo que el periespíritu y el espíritu tenga que estar ahí ligado de esa forma, ¿no? Pero siempre será una ida sin un retorno, es decir, el espíritu podrá percibir a través del periespíritu lo que ese cuerpo está sufriendo, esas modificaciones naturales, que ya forma parte, ya vuelve a pasar a formar parte de los procesos naturales, de la naturaleza, pero no al revés. El espíritu, junto con el superespíritu, jamás podrá a la materia, al cuerpo físico que ha fallecido, podrá transmitirle algo. Eso es simplemente un pequeño detalle que quería comentar. Muy bien, José Manuel. ¿Algo más? Bueno, tenemos aquí otra pregunta de Fermín. Dale al micrófono. Tenemos otra pregunta aquí de José Muñoz. La vamos a mostrar. José Muñoz. En el momento de la muerte, el espíritu se separa antes de la muerte y lo que queda es la agonía, o el espíritu se separa del cuerpo cuando éste muere por completo. ¿Cuándo se produce esa separación? Entiendo que es la pregunta que quiere hacer este amigo. Hombre, a ver si entiendo bien la pregunta. En el momento de la muerte, el espíritu se separa antes del cuerpo físico, ¿será? Sí. Y lo que queda es la agonía del corazón. Pues el espíritu se separa del cuerpo cuando éste muere por completo. Bueno, como acaba de explicar José Manuel, igual que cuando nacemos tenemos ese cordón umbilical, cuando nace el bebé, ya la madre ha dado a luz, ese cordón umbilical que une a la madre con el niño se corta y el niño ya está fuera del cuerpo. Pues con el espíritu y el cuerpo físico, a través del perispíritu pasa una cosa similar. Ese cordón de plata que ha mencionado José Manuel es como ese cordón umbilical que une y que le da el principio vital a la materia, al cuerpo físico, mediante el perispíritu. Mientras hay principio vital, mientras hay energía, ese cordón plateado está fuerte, tiene vigor, es vigoroso, la persona hace su vida normalmente. Cuando viene a acontecer el momento de la muerte, ya sea por enfermedad, por cualquier motivo, ese cordón plateado va perdiendo ese vigor, va perdiendo ese grosor, deja de suministrar el principio vital, la energía al cuerpo físico y llega un momento en que se extingue ese cordón plateado porque se rompe, se corta, a falta de ese principio vital. Entonces, cuando sobreviene la muerte del cuerpo físico y, según el grado de evolución de la persona, si está más o menos materializado, el desprendimiento es más fácil, es más sencillo, es más rápido y la persona apenas nota un cambio. Luego entrará en el proceso de turbación, evidentemente, como explica Joao, pero el espíritu se lleva consigo todas las sensaciones, se lleva consigo todas las emociones, hasta que despierta plenamente a la vida espiritual, hasta que está esclarecido y es consciente, pues ese periodo de turbación será más grande, más mayor o más pequeño, más largo o más corto. El cuerpo queda inerte, el cuerpo ya no padece, el cuerpo ya no sufre, el corazón es un órgano más, no hay que darle tanta importancia como antaño se le daba,
porque es un órgano más, muy importante, un órgano vital, fundamental, pero la muerte se produce cuando se rompe ese lazo, que es el cordón de plata, ese lazo umbilical que une mediante el perispíritu al cuerpo con el alma. Ese desprendimiento no es igual en todas las personas, depende de las circunstancias, depende de la evolución, depende de muchos factores, pero el cuerpo ya queda inerte. El espíritu marcha, el alma marcha y se lleva todas las sensaciones que hasta ese momento ha tenido. Y ese proceso de turbación será más corto y más liviano dependiendo del grado de comprensión y de espiritualidad que tenga esa persona. Así es como ocurre. Muy bien, Fermín. Ya os rogaría que las respuestas fueran lo más cortas posibles para que puedan tener cabida las preguntas que todavía nos quedan. Nos quedan 2 preguntas y, bueno, voy a poner esta que ha hecho Enrique Armenteros. Creo que... Vale. Enrique pregunta: ¿el alma está siempre ligada al perispíritu? ¿Por eso es diferente del espíritu? Bueno, creo que de esto hemos hablado bastante, pero si alguno queréis matizarle de nuevo para que se quede claro el concepto, estaría bien. Solamente una cosa. Le diría que, como hemos dicho, el perispíritu acompaña al alma para que pueda reencarnar y el perispíritu se marcha con el alma cuando dejamos el cuerpo físico, cuando fallecemos. Entonces, en los momentos de evolución en el que nosotros nos encontramos, siempre el alma va a estar unida al perispíritu. Cuando el alma se depura y va creciendo en evolución, va creciendo en inteligencia y va creciendo en elevación moral, va a otros mundos superiores donde sigue desarrollando una serie de cualidades, una serie de perfecciones, una serie de capacidades que la hacen no solamente mucho más feliz, sino más poderosa, más potente. Así va evolucionando y evolucionando porque debería de matizar que el alma es inmortal, puesto que está creada por Dios a su imagen y semejanza en cuanto a eternidad, en cuanto a los atributos divinos que ha de desarrollar. Ese camino de evolución son esos atributos divinos. Entonces, cuando llega a otros espíritus, esos espíritus que van evolucionando y pasando todas esas etapas en diferentes mundos más evolucionados que el nuestro, llega un momento determinado en que el perispíritu se va sutilizando, porque las reencarnaciones en esos planetas o en esos otros mundos son mucho más sutiles. Y llegará un momento, hay mundos superiores, mundos felices, mundos divinos, donde ya no es necesario reencarnar, sino que la comunidad que allí habita vive las experiencias sin necesidad de un cuerpo físico. En esos momentos el perispíritu deja de tener sentido a la hora de reencarnar y prácticamente se va fundiendo, va prácticamente dando paso y volviendo a la materia primigenia que lo originó. Volvemos al principio del programa. Vuelve a lo que es el fluido cósmico universal. Se reintegra al fluido cósmico universal. Por eso, en el universo nada se pierde. Todo tiene una función y todo tiene una causa. Pero precisamente cuando el perispíritu deja de ser útil al alma para su progreso, entonces el perispíritu deja de tener esa función y es entonces cuando ya no lo necesita. Muy bien, Antonio. A ver. Bueno, parece que tenemos algún problema. Bueno, yo quisiera dar las gracias a todos los que nos están escuchando, si no hay más preguntas. No, se parece que se ha bloqueado. Ahora, vale, ya estamos. Es que se había quedado bloqueado el tema. Bueno, tenemos una última pregunta del amigo Juan de Dios que creo que también merece nuestra atención. Os la pongo para que la veáis. Cuando una persona que en la Tierra ha hecho mucho bien, ¿cómo es que queda por meses esa energía en el lugar que desencarna? ¿Por qué ocurre eso? ¿Entendéis? ¿Qué podéis decirle?
Hombre, pues poniendo un símil, donde hay siempre queda. Si tú tienes una habitación con una calefacción encendida, cuando tú la apagas, pues ese calor no desaparece repentinamente. Siempre queda un poquito que se va difuminando en minutos o en horas. Entonces, cuando yo diría que más bien lo que esa persona, una persona que ha hecho mucho bien, cuando deja la tierra, cuando deja su hogar, lo que deja es su impronta, lo que deja es su manera de ser, deja en el ambiente el ejemplo que ha dado. No es precisamente algo físico, algo... podrían haber excepciones que quede una energía ahí, pero yo creo que eso obedece más bien a una especie de leyenda, a una especie de mitología. Lo que sí que nos queda es el recuerdo, el buen ejemplo, el buen hacer, la satisfacción de haber compartido las horas, los días con esa persona, y eso es lo que nos queda a nosotros, que no terminamos de desprendernos de su figura, de su imagen, de su persona, de su ejemplo. Eso es lo que realmente ocurre, que se ha ido, pero nosotros lo tenemos en el corazón porque lo añoramos, sentimos que se haya ido, perdemos su compañía, pero más que algo físico que se queda ahí, yo creo que lo que queda es una cosa espiritual, una especie de aura, una especie de emoción que se queda en el ambiente y que nosotros percibimos y vivimos. No sé si te habré respondido a lo que tú piensas, pero yo creo que... Complementando brevemente lo de Fermín, que está muy bien explicado, simplemente diré que efectivamente queda esa impronta en el ambiente, porque cada vez más la ciencia está demostrando que nosotros a través de nuestra mente creamos el ambiente que figura alrededor de nosotros. Entonces esas personas bondadosas, esas personas de bien, lógicamente impregnan el ambiente en el que han estado de sus propios pensamientos. Aunque ellos se marchen, pero esos pensamientos, esas emociones, esa obra de bien quedan ahí como una especie de campo energético que con el tiempo se irá perdiendo, se irá difuminando. Y la prueba de ello simplemente es que existe una facultad anímica, no mediúnica, como es la psicometría, que permite que a través de objetos o a través de lugares determinados, personas que tienen esta facultad puedan captar las características de aquel que allí vivió, aunque esa persona no esté allí, y las características de esa persona a través de un objeto que le perteneció, porque está impregnado durante un tiempo de esa energía, de esos pensamientos forma que realmente han marcado la vida de ese individuo, y como han sido actos de bien, actos de amor y actos de elevación, lógicamente tienen una potencia que durante un tiempo perduran en ese ambiente, y lógicamente personas como los que poseen este tipo de facultades anímicas pues pueden captarlas y pueden saber acerca de ese individuo. Simplemente ese comentario. Gracias. Muy bien. Pues ya antes de finalizar os dejaría la palabra a aquel que quiera tomarla por si considera que puede aportar algo antes de cerrar este programa que hemos dedicado al periespíritu. Si es posible, ¿puedes poner la pantallita esta, por favor? Esto es la pregunta 51 del capítulo 4 de la primera parte de los libros de los medios, que tiene por título Nociones Preliminares. Y matizando y detallando lo que Tony había ya dicho de la importancia del periespíritu en la mediunidad, aquí tenéis un mensaje del espíritu Lamennais y subrayo lo que importa, porque además hay una pregunta ahí que está perdida para detrás, que preguntaría: ¿tiene influencia el periespíritu en la mediunidad? ¿De qué manera le afecta? Tony lo ha contestado muy bien, pero si queréis desarrollar un poco más de este tema, Lamennais dice: el periespíritu para nosotros, espíritus errantes, es el agente por el cual nos comunicamos con vosotros, ya sea indirectamente por vuestro cuerpo, a vuestro periespíritu, o directamente con vuestra alma. Era lo que quería solo decir, y agradeceros a todos por esta tertulia maravillosa. Fue muy interesante. Muchas gracias. Boas noites. Obrigado.
Yo me gustaría también dar las gracias a todos los que nos han seguido y especialmente a los que nos han seguido de fuera, porque nos han seguido gente de Francia, nos ha seguido gente de Panamá, nos ha seguido gente de Portugal, gente de México también y un montón de compañeros y amigos aquí en España. Pero fundamentalmente quisiera darle las gracias a nuestros irmãos y amigos portugueses que muito obrigado pela sua assistência, la sua paciência e proximamente emplazamos-les aqui novamente para um próximo programa. Muito obrigado a todos y gracias a todos los compañeros de España que nos han seguido. Gracias a todos. Fermín, el micrófono. No, desearle buenas noches a todos y que esperamos continuar la próxima semana. José Manuel. Nada, agradecer la asistencia y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos, a vosotros y a todos los que han estado siguiendo este programa y les emplazamos para el próximo lunes a las 10:30, donde seguiremos con este estudio que estamos realizando. Nada más. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.